Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a un directo de OSMI, del Observatorio de Salud y Medicina Integrativa. En esta ocasión tenemos el gran honor y el gran placer de estar con la doctora Sari Arponen. Os voy a leer un poquito su biografía y luego la voy a invitar aquí a que entre al directo con nosotras. Sari Arponen, os leo, es doctora en ciencias biomédicas y especialista en medicina interna, con casi 20 años de experiencia clínica, en su mayor parte en la sanidad pública. Como sabéis, tiene varios másteres universitarios y además es experta en nutrición. Se dedica desde hace unos cuantos años a la docencia y a la divulgación. Y bueno, creo que sabréis que es autora del bestseller Es la microbiota idiota. Saludos a toda la gente que va entrando. Le voy a enviar ya la petición a Sari. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Lo dicho, su libro ha sido bestseller, así que es un honor que estoy aquí con Osmi. Hola, Sari, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. te estaba justo presentando. ¿Qué tal? Bien, bueno, estaba comentando que justo que eres autora del bestseller Es la microbiota idiota, y también iba a comentar que a nivel personal me hace ilusión este directo porque he podido ver, corrígeme si me equivoco, que estudiaste aquí un máster o un posgrado en Salamanca, ¿no? En mi ciudad. Bueno, sí, bueno, en realidad lo estudié en la Universidad Pontificia de Salamanca, aunque, bueno, los estudios se hacían en otro sitio. Ajá. Pues yo como salmantina me hace mucha ilusión. Nada, pues comentar a la gente que vamos a estar como una media hora. Los últimos 5 minutos va a ser para leer comentarios, así que la gente que quiera dejar preguntas que lo ponga por aquí y yo voy a ir escribiendo las más importantes y al final nos dedicaremos a eso, a responder a las Uy, preguntas. Uy, que se cae. sí, sí, se me quería caer, perdón. Nada, no pasa nada. Y bueno, el título de hoy es Abordaje integrativo de la salud microbiótica. Así que si te parece comenzamos ya. Venga, sí, claro, perfecto. Y te hago la primera pregunta, que es que nos digas cómo comenzaste a tratar a tus pacientes desde esta perspectiva de la medicina integrativa. Bueno, en realidad no es que fuera un momento concreto, sino que cuando pues practicas esa medicina farmacocentrista que es la que impera, pues al final pues ves que hay cosas que no funcionan, hay cosas que fallan, que no se tiene una perspectiva integral y que aspectos como la nutrición, por ejemplo, pues normalmente en lo que es la medicina farmacocentrista no se tiene en cuenta. Y en realidad fue un poco después de haber acabado la especialidad de medicina interna, cuando, y lo he contado muchas veces, cuando una persona muy cercana pues tenía un proceso bueno, autoinmune, una enfermedad crónica que no mejoraba con fármacos y investigando, pues gracias a descubrir cosas de la alimentación y cosas de la microbiota, pues consiguió mejorar de su enfermedad, consiguió además dejar los 5 o 6 fármacos que estaba tomando y a raíz de eso dije, oye, ¿y por qué no se habla nunca? Bueno, por lo menos en la enseñanza clásica de la medicina, ¿no? ¿Por qué no se habla de esto y por qué no incorporamos esto en nuestros pacientes? A la vez empecé a interesarme pues por otras formas de alimentarse que no, no son la pirámide clásica, que son alimentaciones pues de patrones evolutivos, con eh, esas dietas pues bajas en hidratos, patrones evolutivos, el gluten, luego ahí ya empecé a investigar cada vez más sobre la microbiota hasta que acabé por estudiar psiconeuroinmunología clínica y bueno, ha sido realmente un camino progresivo que no es que de repente un día dijera, Ujú. ¡hala! Es Sí, verdad que sí. buscaba siempre un sí, yo buscaba muchas veces cuando veía lo de la medicina integrativa, buscaba, lo veía y decía, esto es muy interesante, ¿dónde lo podría estudiar esto? Pero cuando yo lo miraba, y hace mucho tiempo de esto, en ese momento no había tampoco ninguna formación que me permitiera realmente formarme en ello. Y al principio Mm. fue un poco autoaprendizaje hasta que estudié psiconeuroinmunología clínica. Es curioso que la gente a la que le he preguntado esta misma pregunta, todos me habéis dicho lo mismo y no es que haya sido de repente un clic, sino que ha sido un proceso poco a poco, pero que formaba parte de lo que tú siempre habías pensado y sentido, ¿no? Que no ha sido de repente un cambio, sino que ha sido como una evolución hacia esa medicina. No sé, me llama bastante la atención.
Sí, sí, es como que algo no te cuadra, ¿no? Dices, o Sí, sea, sí, sí. porque al final cuando haces medicina, otra cosa es que hagas medicina quirúrgica, que sea pues cosas de operar, pues ahí a Mm, lo mejor es distinto, pero cuando haces medicina, medicina clínica, no quirúrgica, pues realmente es verdad que hacía infecciosas, que las infecciones, pues bueno, las podíamos tratar con fármacos, con, bueno, mejor, con bastante buenos resultados muchas veces, pero es verdad que te llegaba alguien con una infección de orina y bueno, pues vale, infección, se lo trato con un sí, antibiótico y no te preguntas mucho más, ¿no? O neumonía, pues tampoco te preguntas mucho más, ¿no? Entonces, cuando realmente ves que en todas las especialidades médicas tienen sus patologías crónicas y que esas patologías crónicas realmente no conseguimos mm, ayudar sí, mucho tampoco a los pacientes con esa perspectiva, dices, oye, ¿no habrá algo más, no? Para mí fue un poco cuando además luego estaba estudiando psiconeuroinmunología clínica, algún día casi me sentía como si hubiera estado en Matrix y como y decir, oye, y todo lo que me han enseñado hasta ahora, ¿qué pasa con eso? ¿No? Como si digo, no puede ser esto, porque ¿por qué no nos cuentan esto en la facultad, siendo esto así? Y fue, mm, realmente no es fácil tampoco hacer el cambio, sobre todo sí. teniendo esa formación clásica que al final tenemos todos los médicos de base, ¿no? Mm. Sí, te voy a hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué es la microbiómica y cómo abordarla, sus patologías, ¿no? Desde la medicina integrativa. Bueno, realmente la microbiómica, que es el estudio, esa ciencia que estudia la microbiota, los microbiomas de todo nuestro organismo, cómo influyen los procesos de salud y enfermedad, esto yo diría que la gente que se ha dedicado a esta medicina integrativa o los naturópatas incluso, pues ellos ya hablaban de esto hace algunas décadas cuando todavía no era de una ciencia tan mainstream, ¿verdad? Cuando no hablaba todo el mundo de ello, ¿no? Pero lo cierto es que ha sido en el último par de décadas cuando más se ha estudiado desde el punto de vista de la ciencia básica todo lo que es la microbiota, sus efectos sobre la salud, las enfermedades, y tanto es así que cada vez pues es más, se lleva más a cabo todos esos estudios de la microbiota, de cómo influye en las enfermedades, de cómo influye en la salud. Y bueno, el tratamiento realmente, como siempre, en la medicina de nuevo farmacocentrista, claro, le gustaría encontrar, decir, ala, pues una enfermedad, una disbiosis y doy este probiótico. Sí, Y realmente esto, pues no, ese enfoque simplista no es válido para la microbiota y su tratamiento, porque la microbiota de cualquier parte del organismo al final es un ecosistema muy complejo y como ecosistema complejo que es, el tratamiento tampoco es sencillo. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Pues es verdad que muchas veces cuando se habla de medicina integrativa, pues a mí en realidad todas estas etiquetas, ¿no? Pues muchas veces hay mucha confusión sobre qué es la medicina integrativa o qué es la medicina sí, funcional o qué es la psiconeuroinmunología clínica. Al final, ya sea integrativa, ya sea funcional o ya sea PNI, al final lo que tienen en común es que van a la raíz de los problemas, por un lado, cuáles son las causas profundas que han llevado a esos problemas de salud, intentan también ir a la prevención de una forma muy individualizada y hacer unos tratamientos, cuando hablamos de integrativo, pues al final los tratamientos no van a ser habitualmente farmacocentristas, es decir, no es que digamos que no hay que usar nunca un fármaco, pues si hay que usar un fármaco, pues bienvenido sea, que para eso está. A veces, pues, un antibiótico, un antiparasitario farmacológico, a lo mejor te hace una función que no siempre vas a conseguir con fitoterapia, por ejemplo. Pero otras muchas veces podemos utilizar otras estrategias como es esa fitoterapia, como son todas las estrategias de suplementación para una optimización nutricional, como es esa microbioterapia, la utilización de probióticos de cepas específicas y desde luego todo lo que tiene que ver en un sentido más amplio con el estilo de vida, la alimentación, el control del estrés y todas estas otras partes que no tienen que ver con dar sustancias sí, son súper importantes y son las que habitualmente la medicina farmacocentrista se dejan bastante de lado y muchas veces son las que también más le cuestan a los pacientes. Entonces, en esa perspectiva integrativa de los tratamientos para tratar la microbiota de los pacientes, pues hay que hacer esa medicina a 360 grados sí. y realmente ver cómo está todo el paciente en su conjunto en todos esos aspectos, ¿no? Mm.
Sí, muy interesante todo lo que dices. De esto imagino que vas a hablar en nuestro congreso, bueno, segunda edición ya del congreso Una Sola Salud, que desde ya te doy las gracias por, por participar en él, que es del 1 al 5 de noviembre. El título de tu ponencia es El exposoma y la diversidad microbiómica. ¿Nos puedes comentar un poquito de qué va a ir tu ponencia para animar a que la gente la vea? Mm. Pues, a ver, muchas veces cuando vemos pacientes y todos los que hacemos una medicina integrativa o funcional o PNI, me da igual, llámalo X, Mm, cuando tratamos a los pacientes que tienen problemas de microbiota, pues muchas veces se trata al paciente, al individuo. Pues oye, pues tienes la microbiota así, o tienes una disbiosis, o bajas las bifidobacterias, o te ha subido las protobacterias, pues te doy este probiótico o este herbáceo, o lo que sea. Pero este componente de medicina, bueno, lo podemos llamar medicina ambiental, pero más allá de la medicina ambiental, pues también se debe incorporar, porque todo lo que hacemos y todo lo que hay en nuestro entorno va a influir sobre cómo está nuestra microbiota. Y si no tenemos en cuenta, pues, en qué entorno vive la persona, si vive, por ejemplo, en una ciudad, si esa ciudad es más o menos verde, si tiene o no contacto con contaminantes de diverso tipo, como, bueno, hablo de los microplásticos o los metales pesados, por ejemplo, la contaminación del aire también. Si no tenemos en cuenta todos esos factores que también van a impactar de forma negativa sobre la microbiota, ya podemos estar tratándole el intestino mm, durante semanas o meses, que si hay algún factor ambiental que está perjudicando la salud de esa persona y la salud de su microbiota, no vamos a conseguir unos resultados persistentes en el tiempo. Y claro, esto además es difícil de evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, si hablamos de metales pesados, ¿no? Los metales pesados somos muy conscientes, yo creo que muchas personas que nos están escuchando son muy conscientes de que los metales pesados son xenobióticos, no deberían estar en el agua que bebemos ni en los alimentos que consumimos, pero ya están. Y están, los sí. metales pesados no tienen ni siquiera una función hormética, siempre van a ser malos, el mercurio, el cadmio, el arsénico o el plomo. Dañan a la microbiota y además una microbiota desequilibrada va a hacer que nos siente peor. Los microplásticos y los nanoplásticos también son xenobióticos, son elementos extraños introducidos en el medio ambiente que ingerimos miles de partículas todas las personas todos los meses. Hoy salía precisamente una noticia de un estudio que han visto que incluso recién nacidos ya están orinando y defecando microplásticos. O Madre mía, sea, ¿eh? claro, y los microplásticos y los nanoplásticos son ubicuos, estamos súper expuestos a ellos y producen estrés oxidativo y daño en la microbiota. Y bueno, así podríamos, bueno, y qué decir de los disruptores endocrinos, ¿no? Y todas las Ya. sustancias químicas en general. Entonces, claro, sobre esto hablo, ¿no? Sobre toda esa parte ambiental que es quizás más difícil muchas veces de tener en cuenta y también muchas veces más difícil de abordar a la hora de tratar a los pacientes. Entonces, a mí me gusta, bueno, Nicolás Olea, seguro que la gente Ujú. que nos está escuchando sabe quién es, sobre cómo habla sobre los disruptores endocrinos. A mí me gusta mucho escucharlo, pero es verdad que también me genera, bueno, pues una cierta zozobra, ¿no? Porque tal como te lo cuenta, dices, madre mía, no hay escapatoria, ¿no? Pero precisamente como hay muchas cosas que no podemos evitar ambientales, por un lado, Ya. tenemos que luchar por tener un medio ambiente, un planeta, una salud planetaria que nos permita estar sanos, por un lado, luchar por mejoras en ese sentido, y por otro lado, pues ya que hay cosas que no vamos a poder modificar, aquello que sí podamos modificar, pues hacerlo Ujú. extraordinariamente bien. Porque, vaya, este factor ambiental desde luego enferma mucho a las personas y no se le está dando el peso específico que Sí. debería tener. Mm. Por eso entiendo que tu ponencia no es solo para un público profesional, sino que a aquel público general que quiera ver tu ponencia le puedes aportar ciertos consejos en la ponencia para que aplique en su día a día, porque pequeñas acciones y pequeñas acciones se van sumando y al final, bueno, acabas cambiando un poco la situación, ¿no? Entonces imagino que el público Bueno, general, sí, lo van a poder ver y lo van a entender perfectamente, pero es más una llamada de atención y desde- sí que doy en esas conclusiones pues esos pequeños consejos, pero vamos, uno lo puedo decir desde ya y sí, sí, por favor. básicamente es ir a la naturaleza, más, mucho más. Entonces, uno de los problemas principales que tiene el ser humano moderno es que vivimos en unos sitios que nos enferman y esos sitios son las ciudades.
Y Sí. esto es así. Las ciudades no se enferman. Ya puede estar la Gran Vía llena de obras de teatro de estas super chatis. Sí. Puedes tener el último restaurante con su brunch, con sus tostas de quinoa y trigo sarraceno, con aguacate y no sé qué. Pero las ciudades no se enferman. Y esto Sí. es un hecho. Y bueno, es que parece que queda como feo decirlo, ¿no? Pero una persona que vive en una ciudad siempre va a estar expuesto a muchas más cosas que le van a enfermar que una persona que vive en otro ambiente. Entonces, sería obligatorio para cualquier, bueno, obligatorio, a ver, cada uno que Sí, haga sí, lo que claro. quiera, que yo soy muy partidaria de la libertad individual, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que a veces hay gente que pues se gasta cientos de euros en suplementos y se hace un montón de pruebas carísimas y está buscando ese suplemento mágico que le cure cuando realmente una cosa que es fundamental para recuperar la salud, que es ir más a la naturaleza, no la hace. Ujú. ¿Que por qué no lo hace? Pues es verdad que si vives en el centro de Madrid, ir a Retiro no es suficiente, ya, o sea, es un poco, alivia un poco el problema, pero ir a Sí. Retiro no es suficiente. O sea, sería ir a la naturaleza y pasar tiempo ahí. ¿Esto es posible? Pues para mucha gente no es posible y me incluyo, ¿eh? Yo Sí, sí. tampoco puedo pasar el tiempo que necesitaría pasar en la naturaleza para estar bien de verdad de salud. Mm. Entonces, esto en España particularmente, además, en el norte de España está mejor porque tiene muchas zonas verdes, pero realmente la gente que dice, no, yo voy a la playa no es lo mismo, necesitamos zonas verdes. Sí. Entonces, la playa está bien, el mar está bien, pero además hacen falta zonas verdes. Yo soy de Finlandia, que es el país del mundo donde más superficie de bosque tiene, y hay árboles por todas partes, y ese bosque realmente es sanador, es una parte importante. Y en Escocia, de Sí. hecho, ya mandan a la gente a que vayan a la naturaleza. Pero eso sería... Luego la gente esto no lo hace, ¿vale? Porque bueno, pues no sé si por motivos o por excusas, pero la mayoría de la gente esto de, como no es un efecto inmediato, pues tampoco Sí. lo terminan por hacer. Pero sería fundamental ir a la naturaleza y pasar ahí días y días sin móviles Sí. y viviendo con el ritmo de la naturaleza y haciendo actividad física en comunidad con otras personas. Esto sería lo verdaderamente terapéutico, ¿no? Pero vamos, yo no soy muy optimista en que esto se vaya a implantar de forma amplia, pues porque la vida moderna es la que es, ¿no? Y tiene Sí. muchas tentaciones. Sí, no, y también cómo está, entre comillas, montada la sociedad hoy en día, el ritmo de trabajo a veces lo hace un poco difícil, pero bueno, sacar el hueco, porque al final es respeto hacia tu persona, ¿no? Claro, a mí me da pena por los niños, sobre todo, ¿no? Porque ese contacto con la naturaleza, sobre todo los niños, es también súper importante. Sí. Y yo qué sé, es que pienso, por ejemplo, yo viví varios años en el centro de Madrid y lo pienso ahora y bueno, pues tendrá sus ventajas en algunas cosas, pero naturaleza ahí no hay. Y hay mucha contaminación y hay ese ritmo de vida estresante, hay falta. Es que no es solo lo que hay, es lo que no hay y es esa Porque sí, falta de espacios verdes, ¿no? Entonces yo entiendo, o sea, todo, cada uno decide, toma sus decisiones de su vida y apaña su vida como puede. Yo tampoco vivo donde a mí me gustaría, lo mm, digo desde ya, y sé que estaría mejor de muchas cosas si pudiera sí. vivir en un entorno más verde, pero bueno, habría que por lo menos ir una vez a la semana a un sitio de bosque de naturaleza, ¿no? Mm. Bueno, la gente que nos está viendo que tome en cuenta esta nota mental para que la aplique en su día a día cuando pueda. Me gustaría hacerte una última pregunta antes de pasar a las que está aquí poniendo la gente, y es, ¿qué necesidad buscabas cubrir al escribir tu libro que se ha hecho bestseller, el de ¿Es la microbiota idiota? Sí, perdona que se me ha cortado un poco y no ¿Ah, te he se escuchado la cortó? pregunta. Ah, Sí, vale. Ok, ok, te lo repito. Te sí. decía que qué necesidad buscabas cubrir cuando escribiste tu libro bestseller, ¿Es la microbiota idiota? Bueno, esto surgió en realidad porque ya llevaba algunos años dando mucha docencia, divulgación sobre todo, pero bueno, también charlas, ponencias a profesionales sobre el tema de la microbiota, también había como mucho interés por parte del público general sobre el tema de la microbiota. A mí me gusta la divulgación, me gusta contar cosas de las que a mí me interesan
como es el tema de la microbiota. Y dije, bueno, pues ¿por qué no escribir un libro sobre ello, no? Porque a mí me gusta escribir y me pareció un tema interesante. No porque no haya otros libros, que hay también otros libros sobre el tema, pero bueno, cada libro al final es distinto. Porque Sí. se escriba un libro sobre un tema no quiere decir que no se puedan escribir más. Entonces, pues uno aportará unas cosas, otro aportará otras. Entonces, realmente salió de forma natural, vamos a decir, como una consecuencia natural del estudio de la microbiota y de mi actividad dentro de la docencia y la divulgación en este tema, ¿no? Entonces, quise además hacer esa visión más integrativa desde la psiconeuroinmunología clínica, de no centrarme solo en la microbiota intestinal y de no centrarme solo en la alimentación, porque la alimentación es un capítulo, sino también hablar de la microbiota oral, que siempre hablo de ella porque muchas veces se olvida, o la microbiota cutánea, y hablar de todos esos aspectos del estilo de vida que también son importantes para la microbiota, porque ahora que está muy bien que se hable mucho de la alimentación y de la nutrición, pero pienso que esa fase, no sé, es verdad que tengo un sesgo, la vivo como que debería estar un poco superada, ¿no? Sí. O sea, ya hay suficiente evidencia como para saber cómo debemos alimentarnos para tener una microbiota sana, ¿no? Que luego habrá ajustes que podemos hacer en un sentido u otro, según preferencias personales también, pero hay que ir más allá, o sea, no todo es alimentación, ¿vale? Que nutrición, alimentación es importante, pero, Sí. pero hay que ir más allá y por Sí. eso quise insistir en esas otras cosas que la gente no suele hacer tanto, que es el estilo de vida de una forma amplia, los ritmos circadianos, la actividad física, ¿no? ¿Y has conseguido eso? O sea, ¿has tenido respuesta por parte de la gente que ha conocido eso que desconocía y lo ha conseguido aplicar? Sí, la mayoría de los comentarios de las personas que han leído el libro pues son positivos en el sentido de que dicen que pues les ha descubierto cosas que no conocían, que han aprendido cosas. A ver, yo no voy a decir que a todo el mundo le haya gustado, que no haya recibido alguna crítica, pues sí, hay alguna gente que me dice, pues es que no dices los probióticos que hay que tomar, por ejemplo, es una crítica. Pues es verdad, no, si alguien quiere leerse mi libro pensando que después de leerlos vas a ver los probióticos que se tiene que tomar, pues mira, no lo va a Sí, que encontrar. es una receta. Claro, pero es que tampoco, también mucha gente de redes sociales preguntan, o incluso en correos electrónicos me dicen, tengo la enfermedad tal, ¿qué probiótico me tomo? Pues no lo sé, porque los probióticos hay muchas cepas distintas y los probióticos hay que individualizar su aplicación según la persona, lo que le pase, ¿no? Entonces, claro, yo cuando paso una consulta, pues la consulta primera es hora y media, Claro, claro. pues para ver qué tratamiento le pongo. Entonces, yo no puedo dar consejos, además no sería responsable que alguien, porque me pregunte en Instagram, en un mensaje privado, ¿qué probiótico me tomo para no sé qué? Pues hombre, si es para Claro. acompañar un antibiótico, pues lo puedo decir, pues para acompañar un antibiótico pero más allá de eso, en general, la indicación de probióticos debería ser individualizada para Claro. realmente amortizar el dinero que te estás gastando, ¿no? Eso es medicina integrativa, ¿no? El tener la consulta de todos tus factores y no responder es una pregunta por Instagram sin saber cómo está tu cuerpo, ¿no? Hombre, claro. Yo creo que es que hay mucha gente que desconoce esa parte de lo que es medicina integrativa y por eso te lo preguntan. Es que esto, porque claro, esa perspectiva de la medicina más farmacocentrista en la que tenemos, pues yo tengo un síntoma y me tomo una pastilla. A ver, ejemplo, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Tengo molestias de estómago, me tomo un omeprazol, que la mayoría de Ya. las veces es lo peor que puedes hacer. O no puedo dormir, pues me tomo un lorazepam, una benzodiazepina. Claro, ahí estás tapando, normalmente tapando un síntoma. Desde luego, la mayoría de las veces no se están solucionando problemas. Cuando hay una persona que le duele la cabeza, pues habrá que ver por qué le duele la cabeza, si es una migraña, si es una cefalea tensional, cómo tiene la articulación temporomandibular, si tiene problemas en el cuello, si es que resulta que tiene una celiaquía no se le ha diagnosticado, si tiene una disbiosis, y así para cualquier problema de salud. Entonces, si Totalmente. queremos, o sea, hay gente que lo que quiere hacer es trasladar la medicina, vamos a decir, farmacocentrista a lo integrativo, pero quedándose solo en la parte como de los suplementos Sí, o... Y claro, eso no es. Entonces, lo único que estaríamos haciendo sería
medicina, sería como una medicina alopática, pero en vez de con fármacos, pues con suplementos. Y Sí, de hecho, yo tengo pacientes cuando todavía estaba en el hospital, antes de pedir la excedencia y hacía alguna cosa de PNI con aquellos pacientes que lo quisieran y lo poco que podía. Y ahí muchos pacientes pues tampoco tenían muchas veces mucho dinero para gastarse en suplementos y no había casi, muchas veces no los podían ni prescribir. Y sí, muchas personas mejoraban prácticamente sin suplementos. También es verdad que esto hace varios años, bastantes años, y eran pacientes que venían muy limpios en el sentido de que no eran personas que hubieran ido a 10 terapeutas integrativos ya, sí, tomándose 20.000 suplementos diferentes, que es lo que pasa ahora, ¿no? Que hay pacientes que están fatal, van a 10 terapeutas, médicos, PNIs, naturópatas, llámalo X, han tomado un montón de cosas y no terminan de mejorar. Y te vienen buscando el suplemento mágico. Y en esos casos, la mayoría de las veces, salvo que haya un diagnóstico que falte, y ya es raro que entre 10 terapeutas alguno no haya acertado, ¿no? sí, Entonces, muchas veces es porque a lo mejor el problema no está en esos suplementos, sino en todo lo sí, demás que había que arreglar y que cuesta sí. más esfuerzo, ¿no? Tienes razón. Pues si te parece, nos ponemos ya con las preguntas de la Sí, gente, sí, perfecto. que tengo aquí justo una seleccionada. A ver, pone, ¿piensa que los alimentos fermentados sustituyen o son mejores que algunos probióticos con bacterias similares? Bueno, a ver, los alimentos fermentados son interesantes sobre todo en prevención, ¿no? Y de tener una alimentación variada, pues seguro que alguno que me haya escuchado en algún otro momento decirlo, antiguamente se consumían muchos más alimentos fermentados. Aquí en España no he encontrado el dato, en Finlandia sí lo encontré. Hace décadas más de la mitad de los alimentos que se consumieran eran fermentados. Entonces, quizás uno de los motivos de que ahora haya tanta disbiosis sea la falta de consumo de alimentos fermentados de verdad. Poder utilizar los alimentos fermentados en terapia, pues claro, la cosa está en que cuando tú haces fermentaciones, por ejemplo, caseras, ácido-lácticas con verduras, pues coges una zanahoria y la metes ahí en agua y en sal, pues en realidad no sabes qué bacterias hay ahí, ¿no? A lo mejor hay un plantarum, pero vete a saber qué hay, ¿no? No sabes las cepas que hay. Mm, ¿Que te va a venir bien? Pues bueno, te puede venir bien. Si tienes un SIBO, una disbiosis, a lo mejor te sienta mal al intestino, malo, o sea, no te va a dar un problema grave, no más allá de las molestias, pero que sirva para terapia, para una verdadera microbioterapia en el tratamiento de enfermedades, pues sin saber las cepas que contiene ese alimento fermentado, probablemente no. O sea, yo lo vería como una medida complementaria en el seno de una alimentación prebiótica, probiótica y variada. Entonces, ¿que está mm, bien? Sí, pero vamos, además que para comer un alimento fermentado no necesitas ir a ningún terapeuta. Esto te coges claro. al kombuchero, el kombuchero, lo sigues en Instagram, te coges su libro que es estupendo y te explica cómo fermentar en casa, te fermentas las cosas en casa y los comes, ¿no? Lo voy a apuntar yo misma para mí porque no lo Sí, sí, conocía. está muy bien su cuenta. Este chico le hice una entrevista para el podcast de Slow Medicine Revolution, es el kombuchero, y cuenta un montón de cosas súper chulas porque es un apasionado de la fermentación. Y oye, es verdad que fermentar cosas en casa pues lleva su tiempo, pero es muy chulo y la verdad es que él da unas recomendaciones pues muy interesantes, ¿no? Entonces porque es que para comprar fermentados te tienes que ir a un herbolario porque en los supermercados está Sí. todo prácticamente pasteurizado, ¿no? Entonces lo más fácil, yo creo, hombre, te lo puedes comprar en el herbolario, pero si además aprendes a fermentar en casa, pues tanto mejor, ¿no? Mm. Preguntan por aquí si recomiendas el kéfir. Bueno, pues lo mismo que sobre los fermentados, el kéfir, pues tenemos el kéfir de agua, el kéfir de leche, el kéfir de agua, pues un fermentado más. Eh, a ver, yo no tomaría kéfir todos los días, o sea, esto como para cualquier otro alimento, los alimentos son para hacer una rotación, pues un día puedes tomar kéfir, otro día kombucha, otro día un kvass, otro tipo de fermentados de alimentos fermentados, pues ir rotándolos. Bueno, puede ir bien, si a uno le gusta. Hay que recordar que este tipo de fermentados, como la kombucha, el kéfir, pueden tener una mínima cantidad de alcohol. Es pequeño, es pequeña cantidad, pero algo pueden tener, con lo cual, por ejemplo, pues hombre, en mujeres y en embarazadas quizás nos habría que andar con cuidado ahí, ¿no? Igual que la kombucha, pero por lo demás, pues si a uno le gusta el kéfir, ¿por qué no? Ujú.
Te voy a leer una que han puesto por aquí. Dicen, ¿cuál es la forma adecuada de tomar probióticos? En ayunas, después de una comida, antes de acostarte con el estómago vacío, etcétera. Se comenta que de varias formas. Gracias. A ver, realmente hay un hecho y es que la mayoría de las formulaciones de probióticos les va a costar les va a costar pasar la barrera ácida gástrica, ¿no? El ácido gástrico en situación pues normal puede hacer que no termine de pasar ese probiótico. Entonces es verdad que cada producto va a tener su indicación, pero, por ejemplo, pues los que yo utilizo en particular, que son probióticos de cuarta generación, se toman justo al terminar de comer, que hay una cierta protección con los alimentos ahí, con el cambio de ácido gástrico y que van a hacer que se lleguen de una forma mejor al intestino. Entonces, yo ahí habría que ver cada producto específico qué es lo que pone, porque normalmente esto viene especificado en cada producto, ¿no? Ujú. Te voy a hacer la última pregunta porque hay un montón. Yo recomiendo que, como vamos a poner este vídeo en YouTube el próximo miércoles, pues que la gente acuda ahí y ponga en los comentarios todo y vamos respondiendo. Porque si no, ahora no acabamos. Te voy a hacer la última, ¿vale? Preguntan cuál es la mejor bifidobacteria con función antifúngica. La mejor bifidobacteria con función antifúngica. Uf, pues es que no sabría decir ahora mismo porque las bifidobacterias que fabriquen bacteriocinas específicas para cándida, no recuerdo ahora mismo porque hay otras bacterias que no son bifidobacterias. Vamos, yo no utilizaría quizás de entrada una bifidobacteria exactamente, quizás utilizaría antes, por ejemplo, Saccharomyces boulardii, que es anticándida, por ejemplo, el Enterococcus faecium, que hay cepas de faecium, que también fabrican bacteriocinas, bueno, bacteriocinas que son fungicidas contra cándida y algunos otros hongos, o, por ejemplo, cepas de Plantarum, que los Plantarum también fabrican las plantaricinas y algunas de esas plantaricinas llegan a ser también antifúngicas. Pero ahora mismo una bifidobacteria que fabrique esas bifidocinas, pues lo tendría que mirar porque no serían las bifidocinas quizás las que yo elegiría en primer lugar. Pero bueno, lo miraré. Elegiría antes otras cepas, un Plantarum, un Saccharomyces, que los Saccharomyces son, entiendo que antifúngicos se referían sobre todo a cándida. El Saccharomyces es súper anticándida y luego también ese enterococo, desde luego. No, las bifidobacterias las utilizaría más en una segunda fase de recuperación de la homeostasis. Bueno, y no utilizaría solo un probiótico para tratar si es por ejemplo en ambiente vaginal, aquí por ejemplo el Crispatus, por ejemplo, o el Gasseri o el Jenseni, pues sí que tienen sentido porque van a permitir recuperar el equilibrio de la microbiota vaginal y por esa vía también conseguir mejorar la cándida. Pero es verdad que, a ver, la cándida es quizás el problema fúngico más frecuente, digamos. Bueno, se puede tratar con probióticos, pero es verdad que va a haber que hacer ese cambio de alimentación y la mayoría de las veces utilizar otras sustancias como la lactoferrina, como aceites esenciales, disruptores del biofilm, porque la cándida hace ese biofilm y ya puede dar lo que quieras, que ahí no penetra, ¿no? Y las bifidobacterias, pues sí, que seguro que hay alguna bifidocina que actúa sobre la cándida, pero que yo me acuerde, que la habrá, seguro, pero que yo me acuerde ahora mismo, yo utilizaría primero esas otras cepas y las bifidobacterias las utilizaría pues para acompañar luego en esa recuperación de la homeostasis. Bueno, yo creo que le ha respondido la pregunta perfectamente. Por aquí te ponen, esta mujer es una pasada. Y la gente que está muy contenta con tu libro están poniendo. Gracias. Así que nada, por mí ya hemos llegado a la media hora, no te quiero quitar mucho más tiempo. Recordar a la gente eso, que si le gusta la entrevista, pues del 1 al 5 de noviembre vas a estar en el Congreso Una Sola Salud y es gratis. O sea, que si la gente se quiere inscribir, con que vaya al enlace de la biografía nuestra y puede inscribirse. Y otra vez, gracias por formar parte del plantel de ponentes de nuestro Congreso. Pues muchas gracias por la invitación al Congreso. El concepto One Health, como lo digo en la ponencia también, pues es un concepto que yo ya he incorporado desde
desde hace varios años en mis charlas. Oí hablar de este concepto a una residente pequeña de medicina interna, a Beatriz Rodríguez, que ella es internista, pero además estudió después veterinaria. Es una gran amante de los animales, y los veterinarios, que muchas veces no los tenemos en cuenta cuando hablamos de salud en general, pero los veterinarios saben muchísimo sobre salud y tienen probablemente mucho más integrado este concepto One Health, y se preocupa mucho por él, porque realmente, bueno, si nosotros estamos pochos, los pobres animalillos, bueno, en fin, no, muchos de ellos no viven en las mejores condiciones, quizás, ¿no? Entonces, escuché este concepto, lo averigué, lo investigué, y por eso pues lo incorporo en la mayoría de mis ponencias, porque es fundamental para la salud de todos. Así que Sí. muchas gracias por permitirme participar en el Congreso. Pues nada, gracias a ti. Decir que en el Congreso va a estar Santiago Vega, veterinario, y nos va a hablar de EcoHealth, o sea que va a dar un paso más, aparte de One Health, EcoHealth. Así que animo a la gente a que se inscriba, y de verdad que gracias por este directo, Sari. Pues muchas gracias a todos, Gracias a a ti. vosotros y a quienes nos han visto. Gracias. Gracias. Nos vemos Hasta pronto. luego. Chao.